Saludos mi gente, bienvenidos a otro Isla Caribe Podcast Radio, en lo que nos acomodamos y en lo que subimos acá en todas las redes para que las personas sepan de lo que vamos a estar hoy transmitiendo. En mayo, mes nacional de la radio, nos encontramos hoy desde un lugar muy especial para nosotros, especialmente para mí. Nos encontramos desde WPAB 550 en Ponce, gente. Así que ya estamos aquí terminando de conectar todos para comenzar este nuevo episodio número 41 de Isla Caribe Podcast Radio. Así que ya estamos ready, estamos grabando allá. Estamos grabando. Así Estamos que ready to go. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este Isla Caribe Podcast Radio y también a los que nos están viendo por Facebook Live, por Isla Caribe. Estamos en el episodio número 41. Hoy 30 de mayo que estamos grabando este podcast y como estaba diciendo nos encontramos en WPAB 550 Ponce y vamos a estar hablando un poco sobre la historia de la radio en Puerto Rico, la historia de la radio en Ponce. Vamos a estar hablando un poco sobre el desarrollo de WPAB y momentos históricos que esta emisora ha estado involucrada y ya mismito lo vamos a presentar quién es nuestro invitado en el día de hoy en este Isla Caribe Podcast Radio. Melina. Hola, buenas a todo el mundo. No sé si pueden verme todavía, tengo que verificar unas cositas, pero no creo que me vea. Pero aquí estamos en el podcast y en Facebook Live, bien emocionados de estar aquí en esta gran radio de Ponce, una de las primeras radios que tuvo Ponce y Puerto Rico entero, WPAB, con su presidente, con Don Tuto Jiménez, que ya en Niñemito vamos a presentarlo para comenzar oficialmente este podcast. Ya voy a cerrar la cámara para poder salir porque creo que estoy fuera de la cámara. No, yo te veo un cantito ahí. Un cantito, yo la muevo un poquito. Échalo un poquito para acá. Exacto, sigan por ahí. Échalo un poquitito para acá y estamos ya. Y como estaba diciendo Melina, estamos bien contentos. Nos encontramos en WPAB hoy, nada más y nada menos con Don Alfonso Jiménez Porrata, mejor conocido como Don Tuto. Saludos, Don Tuto. Hola, buenos días. Es un placer estar con ustedes. Para nosotros es un placer estar aquí en este episodio número 41 de Isla Caribe Podcast Radio. Y estamos en mayo, mes nacional de la radio. Y pues queremos hablar un poquito sobre la historia de la radio en Puerto Rico, sobre la historia, ¿verdad?, de usted, de su familia y de WPAB en el desarrollo, ¿verdad?, de la radio, no solamente en Puerto Rico, sino en América entera y en el mundo, porque como vamos a ver más adelante, WPAB es una de las emisoras pioneras en el mundo y pionera en Puerto Rico en muchos formatos, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Así que Don Tuto, salud y gracias por recibirnos aquí en el día de hoy. Pues siempre es un placer hablar y sobre todo lo de radio. Claro, y sobre todo lo de radio. Y pues nada, yo quiero, antes de comenzar, ¿verdad?, quiero hablar un poquito algo de mí. Yo trabajé aquí en WPAB comenzando el siglo XXI, para allá, para el 2000, 2001, 2002. Yo entro a trabajar a WPAB y lo que significó para mí trabajar en WPAB es algo bien importante en mi vida. Y yo, como yo siempre digo, si yo no hubiese trabajado en WPAB, yo no fuera la persona que soy hoy día y que quiero ser en el futuro, ¿verdad? Así que para mí WPAB sirvió de impacto en mi vida cuando trabajé en WPAB, pero mi recuerdo más antiguo de mi relación con WPAB es La Tremenda Corte. Ese programa que lleva más de 50 años transmitiéndose ininterrumpidamente por WPAB y que yo escuchaba cuando niño en Tíbet. Así que desde niño escuchar a Tres Patines pues era como que, y los anuncios que venían como hoy día Hermano Santiago, pues esos anuncios del pasado pues era como un recuerdo. Todos los días al mediodía en Tíbet se escuchaba La Tremenda Corte. Hermano Santiago es del presente todavía. Y todavía es del presente, claro, que siempre ha estado ahí. Uno de los mejores anunciantes que ha tenido WPAB. Mira para allá, mucho tiempo. ¿Cuántos años? Un montón. Yo creo que desde que son hermanos Santiago. Wow. Don Tuto, pero antes de comenzar a hablar de WPAB y de toda esa historia, ¿quiénes son los papás de Don Tuto y dónde nace Don Tuto? Pues yo soy de Ponce, de toda la vida. He vivido fuera de Ponce en 2 o 3 ocasiones, por razones de familia, ¿no? A mi papá lo trasladaron a Mayagüez y después a San Juan, pero siempre... ¿Usted nació en Ponce? En la calle América Capo. ¿Sabes dónde es eso? América Ahí le cogió, no sé dónde estamos. Esa es una calle de un solo bloque que está frente al Liceo Ponceño.
Ah, Una sé cuál es, callecita, sí, yo paso una por ahí callecita mucho. de unos bloques. ¿Todavía existe la ¿Tú casa? estudiaste ahí? No, pero existe el solar, ¿no? Ah, ok. Y existe un árbol que mi papá sembró, un árbol enorme de goma, que dicen, ¿no? Sí, yo estoy Y en el todavía, y Ponceño. todavía ese árbol está allí. Y yo creo que sí, que todavía está allí. Sí, paso por ahí cada rato. Sí, yo estoy en el Ponceño. Y don Tuto, Chévere. ¿quién fue su papá? Pues, él es, como decía, El nombre. Alfonso Jiménez Aguayo, Aguayo. del casco de San Juan. Era de San Juan. De San Juan. Del viejo San Juan. Sí, lo que dicen el viejo, lo de San Juan le dicen el casco. Ajá. El casco de San Juan, ¿no? Y tuvo muchísimos trabajos y en uno de ellos lo trasladaron a Ponce a hacer unas vacaciones de un compañero de trabajo. Y vino a regañadientes porque venía para la isla. ¿Ah? Y vino de mala gana, ¿no? Pues no le costaba más remedio por un mes y se quedó. Y se quedó. ¿Qué trabajo hacía él? En esa época él trabajaba con la firma Libis, lo que hacen las latitas de alimentos y esas cosas, Ajá, ¿no? Libis. Ajá. En una época trabajó con una compañía bien grande que había en Ponce, Cabrel, que hacía trajes a la medida, al por mayor, y hacía aquellos famosos sombreros pra, Pra. que estaban muy de moda en todo el mundo, ¿no? Y una de las anécdotas que él contaba era que su mejor venta, él era, en un momento él viajaba a Estados Unidos a vender la ropa y los sombreros de Cabrel. ¿Ah? Y él cuenta que su mejor orden se la hizo a la compañía Sears de sombreros para, pero que era tan y tan grande que la compañía no pudo suplirla. No pudo suplir la cantidad que quería. No podemos coger la orden. Y no Un día pudieron. más. Y Tuto, y su mamá, Mi mamá de Ponce. de Ponce. Ángeles Porratadoria. ¿Cuál es el nombre? Ángeles Porratadoria. Ay, Ángeles María. Porrata Esa es Doria. Porrata Doria. Sí, ¿Es familia de Francisco? Pues imagino, sí, pues están todos relacionados. Son todas ¿verdad? familias. Ah, y pudo haber sido una gran pintora. Cogía clases, era la artista preferida de don Miguel De Pou Miguel Pou. en la Academia Pou, ¿no? Ah, wow. Pero era mujer y se casó. Así que eso prácticamente anuló, ¿no?, su carrera artística. Pero le enseñó a su hija. Mi hermana es pintora y eso corre en la familia menos en mí. Bueno, y don Tuto, y su papá entonces conoce A mi a tu mamá, aquí lo conoce aquí en y Ponce. se queda aquí, ¿no? Se queda aquí. ¿Sabe más o menos el año en que su papá vino a Ponce? Sí, como en 35, 34 por ahí. 1900. Antes de la masacre de Ponce. Sí, él estaba en Ponce cuando la masacre. Cuando la masacre. Interesante eso, Tuto. Y ya conociendo un poco, ¿verdad?, sobre su papá, sobre su mamá, cómo llega a Ponce y cómo se conocen acá, se casan y entonces pues nace usted. ¿Dónde usted estudia, Tuto, sus primeros años de estudio? Pues aquí yo empecé en San Juan, en la Academia San Jorge. En San Juan. En San Juan. Y después, en medio de la Segunda Guerra Mundial, a mi papá lo trasladan a Ponce. Y no conseguíamos casa en Ponce. Y nos fuimos a una casa de campo que le prestaron a mi papá en el barrio Guaraguao. En Bueno, Guaraguao. de mi familia. Y yo fui a la escuelita de allá, la escuelita rural de Guaraguao. Ah, ¿no? wow. O sea, que usted también estudió en la Del escuelita de campo. Y después me estudié en el Liceo Ponceño y en el Colegio Ponceño. Así que ahí fue donde usted se desenvolvió en esa educación, ¿verdad?, en los grados escolares. Sí. Y al graduarse de cuarto año del Colegio Ponceño de Varones. No, pero en cuarto año yo estaba estudiando en Estados Unidos. Ya me acordé. Ok. Su papá lo envía a Estados Unidos, se van a Estados Unidos. ¿Cuando usted estaba en qué grado? En mi segundo año de escuela superior. Ok, ¿y a dónde va a Estados Unidos? A una escuela militar allá. Sí, estaban empeñados en hacer un soldado de mí. Y ahí dieron. ¿A qué estado llegó? A Virginia. A Virginia. Y fui a escuela militar y universidad militar en Virginia, ¿no? Y empecé ingeniería eléctrica allá
Ok. en Virginia. En lo que es hoy Virginia Tech, Sí, Ok. claro. que ahora en la época se llamaba Virginia Polytechnic Institute, ¿no? Instituto Ok. Politécnico de Virginia. En la misma Bueno. universidad le cambiaron de nombre cuando le cambiaron el eso militar. La formación militar es algo más civil. Sí, porque era obligatoria estar, ir lo que se conocía como el cuerpo de cadetes, ¿no? Así que eso fue más o menos. Y entonces estudia entonces en lo que hoy día es Virginia Tech. En Ahí, Virginia Tech y terminé aquí en la Universidad Católica. en la Universidad Católica en Ponce. Sí. ¿Y qué estudió? Empecé ingeniería eléctrica, terminé administración comercial. Administración comercial, muy Sí. bien. Así que algo que después en el futuro, ambas cosas, Bueno, usted va a estar tanto en la administración como en lo técnico. bueno, pero no fue casualidad, ¿no? Exacto. Las dos cosas, ya estaban predestinados. Al mundo de la radio. Y a eso vamos, don Tuto. Después de haber conocido un poquito sobre... ¿Tiene alguna pregunta, Melina, de esta, Sí, esta sí, primera sí. parte? Sí. ¿Cómo entonces, ya entrando de tema al tema de la radio, cómo entonces su familia se ve envuelta en el mundo de la radio? Mira, cuando mi papá trabajaba aquí en Ponce, compró acciones en WPAB, ¿no? Y antes de comprar acciones en WPAB, un poquito sobre la historia de la radio. ¿Cuándo es la primera emisora que se establece en Puerto Rico? WKQ. WKQ. En los años 1922. 22. Ajá, 22. Después vino WNL, que estaba en San Juan. Ok. Hay una NL con esas letras, que no es la misma, que está en Caguas ahora, ¿no? Ok. Pero una de las emisoras más poderosas de Puerto Rico era WNL. Ok. Y después vino WIAC, creo. Y después en Mayagüez, WPRA. Y en Ponce, la cuarta fue WPRP. Y un año después, WPAB. WPAB. En 1940. Se establece WPAB. Exacto. ¿Qué Muy bien. significa WPAB? ¿Perdón? ¿Qué significa WPAB? ¿Tiene Las algún- siglas eran Puerto Rican American Broadcasting Company. Y Puerto Rico American Broadcasting Y se Company. cambian entonces. Por lo general, muchas siglas, algunas son meramente porque suenan bonitos, ¿no? Ajá. Como KSK, tú sabes, pero otras significan, son las iniciales o del apellido del dueño de la emisora o del nombre de la corporación. Y en este caso WPAB. Era Puerto Rican American Broadcasting Company, que era Ok. la compañía dueña. Perfecto. Y muy bien. técnicamente eso todavía es su significado. Bueno, No se le puso otras palabras. Puerto Rican American como tal se vendió, pero nos quedamos con la sigla. Perdón. Pero nos quedamos con la sigla. Exactamente, ok. Y Tuto, entonces, ya conociendo un poco el desarrollo de la radio en Puerto Rico, ¿cómo entonces la familia suya se llega? Me estaba hablando que don Alfonso, su papá, adquirió unas acciones Acciones, ¿no? de WPAB. Minoritaria, ¿no? Pero que el fundador y administrador estaba enfermo. ¿Quién fue el fundador? Don Miguel Soltero Palermo, Ok. un ingeniero de radio, ¿no? Estaba enfermo y entonces le pidió a uno de los accionistas que viniera a ayudarlo, a mi papá. Y mi papá entonces empezó y a los 6 meses murió don Miguel. Y mi papá se quedó entonces ya trabajando a Como tiempo. principal accionista. Bueno, todavía no era el principal accionista, pero Pero era se el mantuvo. gerente general Ok. y por ahí siguió la Entonces, más cosa. adelante entonces, es que entonces Sí, se convierte en el principal accionista de Sí, la empresa. así es. Muy bien. Y mientras todo esto estaba pasando, WPAB, sus estudios originales no eran aquí en la playa de Ponce. No, eran primero en la calle León, casi por frente al Café Habana. Ah, ok. Ajá. Todavía existe el edificio, ¿no? Y de hecho, existe la ventana, porque era en una segunda planta. Ok. Y existe un balconcito y la ventanita, que era la ventanita del puerto de control, que daba a la calle. Quedaba la calle. ¿Ese no estaba el día Valdez y Cigarra? Enfrente a Valdez. El que está acá, ok. Está acá, Sí, ya sé cuál es. Es un edificio de 2 pisos que hay allí. Sí. Que no tiene nada porque se entra por la calle Atocha, Ok. que es la calle que está al otro lado, Sí, ¿no? sí.
por ahí creo que ya no hay entrada, pero en una época era la entrada principal a la emisora. Había una escalera, ¿no? Y entraba. En aquella época, acá era una calle bien animada, vamos a decir. En una esquina estaba el Café Habana, en la otra esquina estaba el Teatro Habana, que después se llamó Rivoli, al lado de la emisora, en la esquina, donde hay una mueblería ahora creo también. Sí, vale, de cigarra. También. Bueno, el Valdir está en un lado. Ajá. Y en el otro lado. Es que yo creo que ellos también compraron. Ok. Sí, están también en el otro Sí, lado de yo la creo que calle. yo creo que sí. Pues ahí había lo que se llamaba el bar WPAB. Ok. Entonces era la época donde la radio era básicamente en vivo. No había televisión. Se tocaba música en disco, pero más de la mitad era música en vivo. En vivo. con Qué conjunto. chévere. Y entonces en los dos bares, en el bar WPAB y en el Café Habana, se reunían todos los músicos y todos los artistas. Qué cosa. Y eso se transmitía en vivo. Se transmitían en vivo. Y la gente tenía acceso a poder mirar el control por esa ventana. Bueno, habían estudios donde la gente asistía, ¿verdad? No eran muy grandes. Hasta que se mudaron de allí por eso mismo, ¿no? Entonces se mudaron para la calle Villa, donde hay un garaje de gasolina, es un solar enorme. Hoy Sí. día hay un garaje de gasolina allí. ¿Sé cuál es? En la calle Villa. Donde se pintó los otros días para Ponce Ley, si no me equivoco, una esquina. Probablemente, En grande. Entonces tenía un patio enorme. Y en el patio enorme también fue una de las primeras ideas. Se construyó una concha acústica. Para que la gente pudiera entrar a presentar los espectáculos, ¿no? Algo parecido a la concha que hay en Ponce, en la calle, en el Parque de la Abolición. Era una concha con un patio con bancos. Y la gente iba allí a ver los espectáculos, especialmente del mediodía y los fines de semana. Y los fines de semana. ¿Y usted estaba envuelto en todo esto? Bueno, cuando niño. Pues yo estaba como en quinto grado y empecé a ir a aprender. ¿Y de esos primeros años, qué artistas se acuerda que estuvieron presentes en PAB, que usted recuerde, que usted dice, wow, grandes estrellas? Tintán y Marcelo, Cantinflas vino para Jorge Negrete. Había una rumbera, creo que era, o mexicana o cubana, se llama María Antonieta Pons. Sus películas y sus cintas están todavía en YouTube y yo las encuentro a cada rato. Recuerdo que vino a Puerto Rico y me dio un beso. Y todo el mundo se ha acordado que María Antonieta me había dado un beso. Había también un famoso locutor deportivo, Bob Canel. Bob Canel. Que había creado él tiene una idea, ¿verdad? Que lo hacía muy bien. En aquella época pues, no había satélites ni radio en cadena de esta manera. Y él lo que hacía era, escuchaba los juegos de pelota en inglés de Grandes Ligas. Y horas más tarde los recreaba en español. Los traducía. Sí, él se acordaba, tomaba nota, ¿no? Y entonces tenía obviamente el disco de efectos de sonido del público. Y él hacía la narración del juego. Y cuando metía un batazo tenía unos palitos. ¡Cac! Usted me contaba, don Tuto, de una vez que llegaron unos artistas a Ponce, en un circo, y vinieron para una temporada, pero después los dejaron aquí y su papá pues les dio como que trabajo por un tiempo, y eran los papás de un famoso... De Plácido Domingo. Los papás de Plácido Domingo. Pero no era un circo, era una compañía de opereta y zarzuela. Ajá. Es que, gente, yo digo todas estas cosas porque eran conversaciones que yo tenía con Tuto en el control. Y mientras hice, pues me acuerdo y le pregunto. Se definieron con una compañía de zarzuela. Miguel de Grandi se llamaba la compañía. En 1950. Y algo pasó que hubo una discusión entre artistas y el dueño Miguel. Y se quedaron en Ponce. Y mi papá después le consiguió que los hicieran transmisiones por un mes para que pudieran reunir dinero y volver a México, ¿no? Recuerdo que
la mamá de Plácido Domingo, doña Pepita Envil se llamaba, ¿no? Era la primera actriz de la compañía, ¿no? Y el papá también era cantante. Pues yo los veo, los encuentro en grabaciones en YouTube, y se parecen en cantidad él a Plácido Domingo padre, ¿no? Pero que después que ya hacían sus presentaciones se iban para casa acá. Después que tenían sus presentaciones se iban a casa. Sí, allá tenían las grandes fiestas y las cosas. Y a mí me encantaba estar entre todos ellos, ¿no? Especialmente con la mamá de Plácido Domingo, que era una señora bien amable y bien alegre y bien chistosa. Y todavía recuerdo un par de los chistes que ella hacía, ahora que no voy a hacer aquí. Tuto, ese primer formato de WPAB, ¿cómo era en sus orígenes? Mira, cuando la radio empezó en los 40, había un poco de todo, ¿no? Acuérdate que habían pocas emisoras, eran 5, 7, 8, 9, en 45 habían como 10 emisoras, 12, ¿no? Porque durante la Segunda Guerra Mundial se congelaron las licencias. O sea que habían bien pocas. Y la televisión no había llegado todavía, ¿no? Wow. Entonces, pues la radio era un poco de todo para todo el mundo. Había media hora de música mexicana, y media hora de tango, y media hora de merengue dominicano, ¿no? Había de todo. Entonces, en un momento empezaron a llegar las comedias hechas en Puerto Rico por Diplo. De hecho, inicialmente el Diplo compró los libretos de la Tremenda Corte y la hacía con él, ¿no? Acá. Y después él se consiguió un libretista puertorriqueño y se hizo algo parecido a la Tremenda Corte. Pero la Tremenda Corte era cubana, ¿no? Exacto. Que ya mismito vamos a entrar en detalle con la Tremenda Corte. Y los libretos los hacía un señor que se llamaba Castor Bispo. Castor Bispo. Yo llegué a conocerlo, sí. Pues en un momento Diplo le compraba los libretos a Castor Bispo, después dejó de comprárselo y había un libretista puertorriqueño que hacía un programa algo parecido que se llama El Tremendo Hotel, que fue un éxito en Puerto Rico. El Tremendo Hotel. Y entonces también empezaban las primeras novelas. Así que por la radio. Por la radio. Así que empezaron a hacerse las novelas, música. ¿Cuándo llega? Entonces había noticias. Ajá. Pero eran noticias básicamente de la Segunda Guerra Mundial. Lo que estaba pasando. Todo el mundo estaba muy interesado en eso, especialmente habían puertorriqueños que estaban peleando en el 65 de infantería. WPAB fue uno de los primeras emisoras en tener un sistema de noticias, no de aquí, sino que la captaba por onda corta y por teletipo y la transmitían. Y la transmitían. Las noticias, Pepe, yo vi eso, ¿no? Las noticias venían en telegrafía. Entonces había un señor que se sentaba. ¿Qué era telegrafía? Puntito. Por puntito. Telégrafo. Telégrafo. Un telégrafo. En Puerto Rico había un telégrafo, que todavía quedan las oficinas frente al Teatro de la Perla. Exacto, sí. Preciosa oficina. Exacto, pues de niños nosotros pasamos por allí y nos asomábamos a ver al señor aquel sentado oyendo la máquina. Ese mismo señor tenía un part-time en PAB, cuando PAB estaba en la calle León. Y iba por las tardes y captaba las noticias y sentaba en una maquinilla y las traducía, podemos decir la palabra, transcribía. Las decodificaba de los puntos y rayas y los soniditos escritos en inglés. Entonces venía un traductor que era un buen periodista ponceño, don Víctor Bonó Rodríguez. Víctor Bonó Rodríguez. Que las traducía al español y él era uno de los mejores comentaristas deportivos que ha tenido, de noticias internacionales que ha tenido Puerto Rico. Desgraciadamente nunca será reconocido, ¿no? Pero muy bueno, ¿no? Y explicaba las noticias. Víctor Bono. Y yo recuerdo haberlo de niño, ¿no? Haberlo escuchado discutiendo noticias con los demás locutores de la emisora. Era muy buen analista. Pues don Víctor la traducía al español y las comentaba. Y luego
pasa la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo evoluciona ese concepto de WPAB? ¿Qué próximo paso da? Ok, pues llegan más emisoras de radio, ¿ah? Entonces empiezan a especializarse más o menos, ¿no? Y la novela, las radionovelas era el orden del día, ¿no? Y a veces eran horas, terminaba una y empezaba la otra. Y de ahí vienen las famosas novelas que todavía comentan, El Derecho del Nacer, y todavía hay algunas que eran de aventura, Los Tres Villalobos. Los Tres Villalobos. Y estuvo así por un tiempo, ¿no? Pero de hecho, WPAB tuvo una cadena en aquella época con WKQ y WKJB en Mayagüez, para pasar básicamente, para pasar novelas y de aventura. Llegó el momento que se rompió la cadena, entonces PAB hizo las gestiones con CMQ en Cuba, y ahí es que llega eventualmente la Tremenda Corte. Okay. Pero de aquella época también. Antes de que llegara el concepto de noticia y todo esto fuerte a PAB, primero fue la Tremenda Corte. Cuando WPAB, cuando usted va a Europa y usted ve lo que se estaba trabajando en Europa, eso fue, estaba ya la Tremenda Corte. Ya estaba. Sí. Pues vamos entonces a la Tremenda Corte. ¿Cómo llega la Tremenda Corte a WPAB? Ya nos estaba hablando de lo que estaba pasando en la radio, que era la telenovela, las historias de aventura, y ahí se rompe la cadena. Eso es en los años 60, se rompe la cadena, entonces PAB hace gestiones en Cuba. Y trae unas cuantas de ellas, ¿no? Ya en Puerto Rico se conocía la Tremenda Corte. Se conocía, pero nadie la transmitía. Wow. Se conocía porque Dipro lo había transmitido. Lo había hecho por un tiempo. Lo había dejado de hacerla hacía ya unos cuantos años. Cuando la C te refieres que literalmente recreaba o la transmitía. Él compraba los libretos. Que había gente que... Sí, Pepe Dipro hacía de Tres Patines. Wow. ¿Hiciste grabaciones de eso? No, que yo sepa. A lo mejor no sé. Es que será la versión puertorriqueña de la... ¿Y su papá qué hace? ¿Va a Cuba? Entonces, ¿Cómo pasa la cosa? Cuando se rompe la cadena, va a Cuba y empieza a traer las primeras novelas y programas de aventura, ¿no? Había otros, Raffles, el ladrón de las manos de seda. Y Tamacún, creo que era un personaje. Eran novelas, había novelas, pero también había algo nuevo, que no lo había en la radio puertorriqueña, que eran programas de aventura. Y estaban más dirigidos a gente joven, ¿no? No es la novela trágica esa trágica y dramática. Sí, era más Raffles, el detective chino, Charlie Chan o algo así. Y lo que hacían era contar estas historias prácticamente. Era un episodio. Y contado, bien fascinante. Era actuado y todo. Para mí fascinante, yo soy la más joven del grupo y para mí esto es algo bien raro. Era actuado, me encanta. Era un programa de aventura por la radio. Está pasando mucho ahora con los ebooks, que son libros escritos ahora mismo. Estamos aquí en vivo. Y no sé, él comienza a traer esos programas allá. Exacto. ¿Y cómo llega la Tremenda Corte? Calma. Quiero saber ya cómo iba a Tremenda Corte. O sea, CMQ, que era la gran emisora de Cuba, ¿no? Tenía una cadena de radio dentro de Cuba. Entonces tenía una división que era la que hacía esos programas, se llama SIGA, Servicio Internacional de Grabaciones de Audio. Entonces hacían esos programas y los hacían en lo que ellos llamaban español continental, que era un tipo de español que tú no podías identificar si era cubano o era... ¿De qué lugar? Era como que... Para poder venderlo. Neutral, como dicen ese acento neutral. Exacto. Neutral, para poder venderlo en toda la América Latina, ¿no? Una vez vaya, pues ya está en la lista de los compradores y regularmente venía un vendedor de ellos. Decía, mira, esto es lo que yo tengo por el año que viene. Tengo esta novela nueva y tengo este programa nuevo. Entonces, siempre nos ofreció la Tremenda Corte desde el primer día. Pero mi papá oyó los primeros capítulos y eso es muy cubano, tú sabes. Sí, porque ahí son full acento cubano, anécdotas cubanas, chistes cubanos. Y con un montón de palabras cubanas que aquí se le han cortado.
De verdad. Y la ofreció como en 3 ocasiones, yo recuerdo, ¿no? Y hasta que una vez dijo, mira, te la voy a regalar por 6 meses. Y no tienes que pagar mucho. Si te gusta, la sigues comprando, la compras, y si no, pues ya. Y así fue que llegó a la corte. Entonces, esos primeros programas, hubo que editarlo para sacarle un montón de palabras cubanas que no se usan en Puerto Rico. Que era aquí un relajo, ¿no? Porque estaban en cinta y tú has visto como las cintas se editan, se le corta un cantito para que se vuelve a empatar. Y el señor que se dedicaba a eso cogía los cantitos y los pegaba de la pared y tenía aquella pared llena así como si fuera una cortina. Una cortina. Con cantitos de la tremenda corte cortados, ¿no? Pero pegó casi del primer momento. Wow. O sea que, Pegó rápido. Pegó rápido, ¿no? Sí, pero la verdad que los chistes cubanos y los puertorriqueños y el humor cubano y el puertorriqueño es muy parecido. Hasta hoy, para cualquiera da risa. Sí. Hasta cualquiera edad, es una cosa increíble. Yo me río todos los días. Y el libreto es muy bueno. Sí, no, sobre todo el libreto es muy bueno. Pero de hecho aquí solamente están pasando los capítulos que se hicieron desde ese momento en adelante. Pero eso había estado corriendo en Cuba por muchísimos años, que aquí nunca se han pasado esos capítulos. Exacto. ¿No se han pasado porque no los tienen aquí o porque...? Bueno, porque empezamos de ahí para adelante, ¿verdad? Se lo dieron, ¿no? Exacto. Entonces, el acuerdo inicialmente era con las novelas, eran alquiladas. Tú las pasas y las devuelves y pagas un alquiler de tanto. Pero como la tremenda corte había que mutilarla, entonces llegamos a acuerdo, mira, pues vamos a comprarla. ¿Cuánto cuestan los derechos? Y nos quedamos con la cinta. Exacto. Es que se han seguido repitiendo, ¿no? Sí. Y yo diría que como a los 3 años de haber empezado nosotros, llegó Fidel. La revolución en Cuba. La revolución cubana. Entonces, CMQ tenía ya problemas con Fidel y trasladaron su división de novelas, SIGA, a Panamá y a Miami. Okay. Y por un tiempo pues, estuvimos recibiéndolas desde allí. Hasta que un momento cesó todo. Pero como ya teníamos los derechos, entonces pudimos quedarnos con las que ya teníamos. Con las que ya teníamos acá. Y hasta el sol de hoy, la tremenda corte ha sido... Un palo. Todavía hoy día. La que no querían. Estamos hablando más de 50 años. Bueno, nosotros empezamos como en 58, imagínate que calcula. 61 años. Probablemente antes. ¿Y a qué usted cree que se debe que, a pesar de todas las generaciones que van pasando, la tremenda corte sigue gustando y todo el mundo la espera a la 1 de la tarde? Mira, pero primero yo pienso que es un libreto bien hecho, ¿sabes? Castor B. Era alguien consciente. No es... En Puerto Rico, desafortunadamente, tenemos... Y no quiero generalizar porque sé que hay personas bien serias. Pero aquí tenemos que hacerlo todo a última hora y Y las cosas no quedan bien. Improvisar. Y si tú escuchas la primera corte, hay unos cantitos que son improvisados, Sí. Pero son muy pocos. Y son improvisados por 2 profesionales, por Tres Patines y por el gallego. A ver, la misma Nananina. Exacto. Sí, Que tú te das cuenta que son cosas personales de ellos. Que estuvieron casados, Tres Patines y Nananina estuvieron casados y hay muchos capítulos donde sale la parte del matrimonio y toda la cosa y los vacilones que se forman ellos dos. A mí me encanta. Y que son improvisados, pero que son improvisados por profesionales. Y no es todo el programa, ¿sabes? No. Yo recuerdo haber visto programas hechos en Puerto Rico, donde unos cuantos minutos antes el director le decía, mira, vamos a hacer esto, y tú dices esto, y tú tratas esto, y ahí para adelante. Y ahí para allá había un libreto. Allá había un libreto. Yo creo que, además, el libretista era muy bueno, tú sabes. No hay quien se lo quite. Y la genialidad de los artistas que eran de primer orden. Ahí todo era de excelencia, sí. Sí. Ahí todo era de excelencia. Y Tuto,
luego de esa etapa, WPAB da también un gran paso entonces al mundo de la noticia y de la tertulia, de la discusión. Sí. Usted viaja a Europa. Y ¿Y qué pasa? pues, al que le gusta la radio siempre viaja con un radio. Un chiquito, un radio. Y en aquella época había gran ventaja, ¿no? Que había ya los radios de transistores. Y yo donde Estamos quiera- hablando de qué año más o menos que en 1960, 61. por usted va a ahí. Europa. Y empiezo a escuchar programas, ¿no? Algunos de ellos en español, había emisoras, bueno, las hay todavía, pero internacionales, ¿no? Que transmiten en varios idiomas. Pues recuerdo que a mí me gustaban algunos programas que tenía Radio Monte Carlo. Y allí pues, estaba bien cerquita, la podía oír muy bien. Y tenía programas en español, así de tertulia, de discusión, lo que hacemos acá, con invitados. Allí lo que no tenían, que nosotros no lo inventamos, sino que también lo copiamos de otro lado, eran las llamadas al público. Recibir llamadas. Allí tenían invitados y tenían analistas comenzando, pero no tenían invitados, ¿no? Debemos recordar que la radio europea en aquella época era mayormente del gobierno. Había muy pocas emisoras privadas. Radio Monte Carlo era una de ellas, ¿no? Porque eso era una fuente de ingresos para el gobierno de Monte Carlo, ¿no? Ve que es un país aparte, ¿no? Sí. Principado, Mónaco. Mónaco. Exacto. Se conocía por el Grand Prix. El Grand Prix. Y la princesa Grace. También. Y que usted es un seguidor de los Grand Prix y la cosa. Sí, a mí me gustaba eso. Y ahí que usted trae la idea. Exacto. Cuando usted viene acá, usted dice, mira, Exacto. Vamos a tratar de hacer algo parecido. Pero pues no conseguimos a nadie que quisiera hacerlo. Porque el gran miedo era, ¿y si me quedo sin algo que decir? estamos hablando de que eso es algo bien normal ahora, pero en aquel momento era totalmente nuevo a nivel de, como dice Don Tuto, que no se atrevían a decir, si no tengo que decir, ¿qué voy a decir? ¿Sabes? Que es algo bien normal ahora. Me gustó como esa preocupación, wow, no me hubiera imaginado esta preocupación. Y por 4 años yo estuve tratando y no, Nadie. nadie, ¿no? Pero después que el primero lo hizo, aparecieron esos. ¿Y se acuerda quién fue el primero? Sí, Janet Blasini. Janet Blasini. Que hicimos el primer programa entre Janet Blasini y el profesor Villalón. Profesor Villalón. Ajá. Saludos a Villalón. Que está, se llamaba Pareceres. Parece. Hicimos un experimento a las 6 de la tarde. Con ellos. ¿Qué pasaba en PAB antes de que se hiciera eso? ¿Qué era Bueno, música, los programas de... música, sí, música, los programas de aventura, y noticias. Y algo que de noticias. Los noticieros cortos a la hora, ¿verdad? Pero ya había un servicio de noticias de puertorriqueños, prensa asociada tenía un servicio, ¿no? Habían reporteros, pero la música era lo que predominaba, ¿no? Todo el día. Y ahí llega Janet Blasini, Villalón. Exacto. Entonces, el programa tuvo cierto éxito, ¿no? Ya, que entonces lo empezamos por la mañana, de las 9 en adelante, también por 1 hora. Y ahí nos ayudaba también el programa el profesor Ricardo. Ricardo. Juan Ricardo. A quien yo también le hice control en una época. Sí, Profesor ¿no? Ricardo. Entonces, pues, ya la cosa había pegado, ¿no? Fue un palo. Y Como dicen empezamos por ahí. a añadirle horas con otras personas. Llegó Vivian Matei. Llegó Vivi. Wow, sí. Llegaron a Luis Varela tenía un programa parecido de deporte al mediodía. Y todo eso fue original de aquí de Ponce, original de WPAB. Sí, Eso no se hacía en más ningún lado. No. ¿Y de dónde copiaron las llamadas telefónicas? Fíjate, yo no recuerdo bien. Yo creo que fue de Estados Unidos, de un programa de esto de comunidad que la gente se quejaba. Ajá. Entonces, pues vamos La gente se quedaba. a empezar a añadirle eso de alguna manera, ¿no?
Y tenemos la combinación de las dos cosas, ¿no? Y al principio me imagino que también hubo temor. Sí, Fuera- Que aquí fuera. A quedarse demasiado. sí. Ser muy honesto. Por ahí todavía queda una hoja de instrucciones para los primeros moderadores, ¿no? Especialmente, ¿qué puedes esperar y qué tú puedes hacer? Con llamada... Media sí, subida. ajá. Y pues, el asunto es, córtale a la solta y ponlo en su sitio. Sí, Eso es lo que hay que hacer. sí, córtale la solta y ponlo en su sitio y avergüénzalo. Pues de hecho, yo recuerdo, pues no voy a decir el pueblo, ¿no? De un evento que hubo así, y Janet cogió el tipo y lo puso de vuelta y media, ¿no? Y después cuando yo fui a ese pueblo como una semana después, y me decía, mira, ese tipo no sale de la casa. Todo el mundo aquí lo escuchó y se burla de él en la que cuando Así que lo puso en su sitio. lo puso bien puesto en su sitio, ¿no? Don Tuto, y hablando de Janet y hablando de toda esa transformación que tuvo WPAB hacia los paneles y todo eso, me gustaría antes de despedirnos hablar un poquito sobre me imagino que durante todos estos años que lleva WPAB han pasado momentos históricos increíbles. Yo por lo menos cuando estaba aquí en el control, yo viví la muerte de Juan Pablo II, yo viví la Vemos Papa de el que lo Sustituyó, ¿no? a él, el alemán, Ladillo. Benedicto. Aquí yo también viví los ataques del 11 de septiembre. ¿Verdad? Sí. Aquí yo viví también la guerra, cuando comenzó la guerra en Afganistán. Todo esa la muerte de Churumba. Yo estaba en el control ese sábado por la mañana cuando yo fui el que recibí la noticia aquí en WPAB de la muerte de Churumba y se la informé a Josería. Tuve que hacerle el control luego al programa ¿Qué es lo que hay? Que se hacía, así era que se llamaba, que era del municipio de Ponce, Sí, que estaba Bungie. Bungie. O sea, yo todos esos momentos históricos, yo fui parte de ellos aquí dentro de los campeonatos de Ponce después de 22 años en el béisbol. Yo fui parte de las transmisiones. Así que muchísimos momentos históricos. Pero quería recordar algunos rapiditos. Don Tuto, hay una foto bien famosa aquí en los estudios de WPAB donde usted sale desde un vehículo por la ventana, pasándole, ¿verdad? O tratando de entrevistar a Luis A. Ferré. Esa fue la noche que él ganó las elecciones. Los que nos están escuchando en el podcast van a poder entrar a la página de Isla Caribe y ahí van a poder ver la foto del que estamos hablando. De hecho, el flyer de la promoción de este podcast es esa foto que lo van a poder ver. ¿Nos puede decir cuál es la historia de esa foto? Bueno, esas fueron las elecciones del 68 que él ganó, ¿no? Ahí es cuando PAB comienza a destacarse como emisora de noticias. Nosotros cubrimos muy bien esas elecciones. De hecho, estuvimos presentes en aquella famosa asamblea del Partido Popular que no dejaba entrar a nadie, ¿no? Y como resultado de todo eso, precisamente fue la elección de Ferré, y fue la noche que él gana las elecciones y llega a Puerto Rico, a Ponce. Él estaba en San Juan mientras se realizaba el conteo. Y llega a Ponce como a las 2 o 3 de la mañana. Al aeropuerto Mercedita. Al aeropuerto Mercedita, un avión privado, ¿no? Y estaba medio Ponce esperándolo allí. Y nosotros queríamos hacerle la primera entrevista, ¿no? Y se la hicimos de carro a carro, saliendo del aeropuerto. ¿Y cómo fue eso? ¿Tu tutor iba saliendo en el carro? Sí, ¿Y más o menos, sí. En aquella época, pues yo hacía un poquito de todo aquí, ¿no? Estaba yo solo en el automóvil con un marco, un radioteléfono. Estaba narrando la llegada y vi el carro salir, me le fui detrás, ¿no? Y lo cogí y lo entrevistamos de carro a carro. Tú estás aquí dándome esta entrevista. Bueno, en un momento nos detuvimos, ¿verdad? ¿Él lo conocía a usted? Sí, sabía. Así que... ¿Y quién toma la foto? Yo no sé, fíjate. Es una foto súper interesante porque es que tienen que verla. Don Luis A. Ferré, recién electo gobernador,
Don Tuto, y se ven las dos caras, carro, y el micrófono de WPAB en el medio. Muy, muy interesante. Y también hay otra foto de esas elecciones que está por ahí, cuando expulsan a Roberto Sánchez Vilella del Partido Popular en esa asamblea del Irán Bison, Ajá. que él se retira a la fortaleza. Y se le va media prensa detrás, ¿verdad? Para ver cuál va a ser su reacción. Porque se rumoraba porque iba a ser un partido nuevo. Ajá. Y hay una foto de todo el mundo en Fortaleza haciéndole preguntas y estoy yo metido en el revolú. Así que esa es la historia de la famosa foto de Luis Ferré y Don Tuto. Y tú me cuentas que tú estabas aquí cuando los ataques del 11 de septiembre. Que hay más o menos una semana antes habíamos acabado de cerrar el contrato con la BBC. Correcto. Para las transmisiones. Correcto, que a las en punto sonaba la campana, el Big Bang. Ajá. Y había que cuadrar todo eso. Yo fui, y bastantes veces que me regañó porque si tú no estabas pendiente, entraba BBC y no se oía la campana del Big Bang. Y ese era un regaño. Tú estabas, ¡ey! No se escuchó ahí, tienes que entrar a las en punto. Recuerdo, sí. Porque esa era así la característica, sí. ¿no? El campanazo del Big Bang. A las en punto. Pues eso fue un contrato que se estuvo tramitando y se logró cerrar. Obviamente nosotros no sabíamos que iba a suceder, ¿verdad? Pero por casualidad, unos días antes de lo recuerdo. Total. Yo estudiaba en el Sagrado Corazón, estudiaba comunicaciones y pues Jafi me había traído a trabajar aquí unos meses antes, un año antes. Y sí, yo estuve en CNN. Yo empecé con CNN y luego también estuve con BBC. Exacto, CNN había comenzado hacía como 2 años antes, sí. ¿No? Y también fue el primer sistema de noticias en español que se transmitió por Puerto Rico, sí. Por satélite. Y luego BBC también fuimos los primeros. Sí. Y también PAB, yo estuve presente, también fuimos los primeros en transmitir el Mundial de Fútbol. También. Yo estaba en un montón de cosas aquí, ¿viste? Hay que entrevistar a los dos, vamos a tirar el micrófono. Tuto, Mameyes, y el juego no solamente que tuvo WPAB, sino que tuvieron todos los medios en el sur. Pero como yo recuerdo a Willy Batista, que fue mi maestro, uno de los maestros, si no lo más grande de la técnica en la radio en Puerto Rico, sacaba una transmisión de donde sea. Y yo recuerdo cómo Willy me hablaba con ese impacto que tuvo él transmitir desde allá, desde el Cerro de Vigía. Porque Mamey empezó como 2 días antes realmente, ¿no? En aquel momento ya WPAB tenía un equipo de noticias grande, como 8 personas. Luis Penchi era el director de noticias. Estaba Vivian, estaba Janet. Estaba también bueno, me acordaré de los nombres ya mismo, pero eso empezó desde un jueves, ¿no? Se habían anunciado lluvias fuertes, pero como ahora, sí. Se anuncian lluvias fuertes y a veces llueve y a veces no llueve, ¿no? Yo me fui para San Juan ese fin de semana y cuando vi que ya el sábado continuaba lloviendo y llamé aquí y dije, no, aquí sigue lloviendo, eso no. Decidí volver el domingo. Y salí de San Juan el domingo como a las 4 de la tarde y pasé por el mismo lugar donde se cayó el puente en Cuamo, en el cruce de Cuamo con Santa Isabel. Correcto. Como 5 horas después de caer. Cuando llegué a Ponce ya se había alertado el departamento de noticias. Ya la gente de PAB había cortado la programación regular y estaban en noticias. Y el primer incidente fue en el puente ese, donde antes del puente caerse. Que realmente fue que el río escalvó la carretera. Exacto. Y se fue la carretera. El puente se mantuvo, pero la carretera fue la que se fue. Sí. Un pedazo del puente y carretera, sí. Pero antes de eso, ya el río estaba crecido y había habido un incidente que está grabado por ahí, donde Willy Batista y Luis Penchi cubrieron el evento, de que había unas personas que se estaban ahogando en el río. Y todo el mundo lo estaba viendo, pero se habían agarrado de una roca o algo en medio del río, ¿no? Y el río le pasaba por el lado y no había quien los sacara de allí.
¿no? Y esta la transmisión. A la larga se salvaron, el río se los llevó, pero más adelante se pudieron agarrar de algo y se perdieron del agua. Esta es la transmisión que es bien impactante. ¿Sí? Y se oye cuando la gente ve a ver, le dice a un policía, mira, este puente se está moviendo. Ese puente. Que recuerdo que esa grabación me la pidió después doña Sila Calderón, que era la secretaria de la gobernación de Hernández Colón, porque quería investigar que exactamente cómo había sucedido todo el asunto. Pues más adelante el puente se cae y varios automóviles se fueron por ahí para abajo. Y gente de Ponce. Y murieron. Sí. Porque esa noche había una presentación en Bellas Artes y mucha gente de Ponce había ido al teatro y estaban de vuelta, ya como a las 10, 11 de la noche. Entonces, ahí ya era una emergencia. Sí. Y recuerdo, bueno, que nos quedamos toda la noche en PAB transmitiendo. Y recuerdo que como a las 4:30 de la mañana por ahí, salimos un momentito aquí a la Puerta de Cristal, al balconcito que hay aquí afuera, enfrente del parking, a tomarnos un café, cuando de momento cayó el rayo ese famoso, que fue, rayo, que cayó el rayo. Es fuerte. Fuerte, ¿no? Y media hora más tarde empezaron a llegar las llamadas, que se había caído Mameye. Al principio pensábamos que estaban exagerando. Porque tiene la impresión cómo va a y la oscuridad. La oscuridad y se han ido como 20 casas. Esta persona está exagerando, ¿no? Pero después me empezaron a llegar y así fue. Y ahí fue que entonces se empezó a dar a conocer todo lo que estaba pasando. Exacto. Y eso siguió como al menos por un día más, la situación. Willy me contaba todos los trabajos que hicieron los rescatistas allá y PAB transmitía desde allá. Exacto. Aquí se dejó de trabajar la parte comercial y todo el mundo que trabajaba en la parte comercial se fue a ayudar en algo, ¿verdad? Recuerdo que Banji Rivera, que le gusta el teatro y esas cosas, que trabajaba aquí, organizó un grupo de payasos para ir a los refugios donde había niños para llevarle un poco de alegría, ¿no? Y dedicó a eso. Recuerdo también que cuando empezaron a pedir donativos, que aquí nunca queremos participar en eso, ¿verdad? Por la cuestión de llevar la finanza. Siempre decimos que nosotros lo anunciamos, pero que alguien se haga cargo de eso. Aquí llegó un cheque como por $5,000 de unos puertorriqueños de Texas, ¿no? Porque querían ayudar. Y lo enviaron aquí a PAB. Sí, enviaron el cheque a PAB. Wow. Me imagino que ese ha sido uno de los momentos de más fuerte trabajo y impresión en la historia de PAB, ¿verdad? Estrés y el estrés de trabajo, el estrés por lo que está sucediendo. Exacto. Y el estrés porque se mantengan los equipos en el aire, tú sabes, también esa es otra. Que fue lo que pasó con María también. Correcto. Que tengamos diésel, que se está acabando el diésel, ¿no? Que son muchas preocupaciones a la misma vez. Exacto. Que el agua no se meta dentro de la emisora. Sí, porque ustedes caerse a comunicación completa, noticias más actualizadas de momento, es una responsabilidad muy grande. Sí. Pero viene acompañada con esos otros estreses, ¿te ves? Tú puedes mantener la emisora en el aire, ¿no? Y además de la gente llamando con distintos problemas que creen que les resuelvan. Y para terminar, don Tuto, ese afiche, vi un afiche de una recompensa a Correa Coto. Los que no conocen quién es Correa Coto, pues Correa Coto es como la versión en un momento dado en mi juventud de la Ponce High, Toño Bicicleta. Era como estos criminales que obtienen un tipo de fama, que se le escriben canciones. Entonces vi un afiche donde Correa Coto se pedía una recompensa y la policía daba una cantidad de dinero y también salía WPAB. Sí, pero déjame corregirte en algo, a ver. Toño Bicicleta era light. Light. Al lado de este hombre. Al lado de Correa Coto. Sí. Era light. Sí. Pero no creo que haya matado a nadie, había matado a nadie.
había otro anterior a ellos, decían La Palomilla. La Palomilla. El que se escapó como 15 veces de la cárcel. Pero Correa Coto era heavy. Era heavy. Sí, Era sí. de Había matado criminal. unos cuantos, había matado unos cuantos y seguía matando. Y seguía. ¿No? Y había una preocupación en la ciudadanía. Sí, sí. El área donde la gente lo veía es en donde está hoy día la avenida Fagot, que entonces era un cañaveral. Exacto. En la parte donde la Fagot llega a la Rambla. Correcto. Por ahí. De hecho, lo matan por el área por ahí. de San Lucas, donde vive San Lucas. Por ahí sin esa área. Cañaveral. Exacto. Allí, aquello allí se llama Villa Olga. Villa Olga. Y por ahí es donde lo veían y allí es donde la policía lo logra matar. Hablar con él. Ujú. Pero entonces ya era una cuestión cívica, ¿no? Porque los vecinos vivían en pánico por ahí. Exacto. Y había que capturarlo o matarlo, ¿no? Y entonces pues, se hizo un grupo pues, para hacer un pote, para hacer una recompensa, ¿no? Pero que se pedía era que lo identificaran. Y eran Que- ciudadanos, porque yo vi el listado y era PAB, creo que era la Legión Americana. Sí, había varios grupos que se Sí, unieron para eso. sí. Pues. Y es interesante, parte de la historia Eh, de WPAB. Pues, don Tuto, Melina, ¿algo más que quieras añadir? No, pues yo estoy bien fascinada porque pues yo pues como soy de generación que no me quería escuchando mucho la radio, pero aún así lo que ha sido WPAB con su contenido, un contenido que uno quiere escuchar, está no solamente dando noticias, sino hablando de temas importantes de una forma seria, algo que se aprecia mucho, y los programas me fascinan, como un programa como La Tremenda Corte, todavía hoy día uno la escucha y eso ahora invito a escucharla, a reírnos un poco. Que estoy bien fascinada con lo que ha hecho WPAB en sus más de 70 años, ¿verdad? De historia. Ven ahora- Casi 80. Casi Ahora 80. 80, Casi en 80. agosto. En creo que agosto sí. son 79. El año que viene, 2020. El 2020 son 80 años. El 2020 son Sí. 80. No, pues estoy muy Este, fascinada con todo lo que Es ha que PAB hecho. surge en una época donde la Comisión Federal de Comunicación era bien estricta por las emisoras de radio. Era la época en que en Puerto Rico habían 5 emisoras de radio y en Estados Unidos, si habían 200, 300 era mucho, ¿no? Que por Villa Cuadrada, en Puerto Rico, eso era. Y la comisión era bien estricta con los servicios públicos, con el tipo de programación que se transmitía, ¿no? Y como ha sido básicamente los mismos dueños, y en Puerto Rico hay otros, pero nosotros no somos la única. Hay otras emisoras que siguen ese patrón todavía por tradición, porque así fue como aprendieron a hacer radio. Con esos requisitos de la Comisión de Servicio Público, de seriedad. Exacto. Hay otras que vinieron después, ¿verdad? Que eso no es tan estricto para ellos. Han perdido un poco Pero, eso. yo diría que es más cuestión de tradición y costumbre, ¿no? Algo que se aprende. Cuando a ti te enseñan algo de chiquito, pues tú sigues Tú haciéndolo sigues toda la vida. haciéndolo toda la vida. Exacto. Exacto. Pero la cuestión es que se ha sabido transmitir a todos los empleados y todo lo Sí. que han laborado en PAB, se ha sabido transmitir eso. Porque eso se sí, cuando Eso. tú llegas, tú aprendes con lo que hay. Pues así son las cosas, ¿verdad? Tú llegas a un sitio y tú aprendes con la gente que hay. ¿verdad? Y tú vienes a entrar, tú trabajas en WPAB y no sales siendo la misma persona. Créanme, ¿sabes? Y yo lo puedo decir en la parte personal, en la parte de trabajo, yo aprendí a hacer transmisiones de radio que tú no tienes la menor idea con Willy. Tú sabes, a mí me tocó, yo siempre, y lo cuento, yo tuve que, el primer año, el primer cuatrenio que el alcalde de Adjunta ganó, Jaime Balducea, Ajá. ese primer cuatrenio, de hecho yo trabajé en Radio Coquique cuando era de WPAB también allá en Adjunta, pero en las transmisiones donde yo digo que ahí fue mi graduación de hacer transmisiones fue cuando en las elecciones donde gana Jaime Balducea, él tenía un programa los sábados que se transmitían por aquí por WPAB y yo era el técnico. Y yo tenía que montar todo el equipo de transmisión. Pero Jaime quería hacer las transmisiones desde los barrios más recónditos de Adjunta. Y yo iba con una brigada de amigos míos de Tibes que se iban conmigo. Y yo tuve que hacer conexiones desde cerros de montaña, bajarlos por plantaciones de plátano, porque Jaime quería una transmisión en un negocio que era en la otra montaña. Y eso me lo enseñó Willy.
tú En sabes. aquella época no existían los celulares. No, ni que celulares, laptop, nada de eso, nada. nada de eso. Era Marty y había que tirar para Maravilla y había que buscarse y acomodar. Y si no llegaba a Maravilla, había que hacer 1000 cosas. Y eso es la escuela de WPAB. Y lo mismo pasa en los periodistas, lo mismo pasa Exactamente. en todo lo que es aquí en WPAB. Así que apreciamos mucho esa labor que han hecho y que continúan haciendo, que es una radio seria y que se puede uno estar al tanto y aprender de una forma seria y también, no es que tenga que ser seria, aburrida, pero seria, pero que sea un contenido de valor. Bueno, Y antes que acabar, Y antes de acabar, a mí algo que me fascinó de aprender, yo soy generación millennial, no me crié con esto, muy fascinante cómo en las estaciones de radio antes se transmitía en vivo. aquí tenemos a Toñín Romero. el Toñín Romero, que está reforzado con personas del conjunto de los hermanos Luna. Con el conjunto de los hermanos. ¿Eso es aquí? ¿Ah? ¿Eso en Así este aquí, estudio? no, eso fue probablemente en la calle León. En la calle León. Esa foto. ¿Cuándo Aquí se dice- mudan para aquí? En el 58. Y yo creo que aquí está, yo creo que filmó Toñín Romero, esta foto antigua, parece, Sí. en la parte de atrás. No está Toñín aquí. Pero aquí, me este vestido que de está blanco. Toñín Romero. Ferretería Venezuela. Y de hecho, aquí también son los orígenes de la Sonora Ponceña, Sí. y de Ruf Fernández, Felipe Rodríguez Labón, o sea, Bueno, Felipe venía aquí, pero venía no. aquí. Pero la famosa orquesta Hoopy Kids. Whoopi Whoopi Kids, Kids, Y sí. Ruf Fernández. Ruf saliendo Fernández. aquí. De hecho, por ahí hay un contrato Todavía. de 1940 con Ruf Fernández. Con Ruf Fernández. Y el director de la Hoopy Kids, que era don Domingo Colón Suri, Domingo, Ujú. era el director musical de WPAB. Ok. Él era el que tenía que bregar con toda esta gente y organizarlo. Que no era fácil. No era fácil. Concierto. fácil. ¿Y ellos tocaban una canción o un concierto? No, un programa de una hora. De media una hora. Un concierto Sí, ahí. hablaban, saludaban, tocaban Sí, música y sí. seguían. Qué relajo. Sí. ¿Y todo esto está grabado y guardado aquí No, o cómo no todo, funciona no, esto? desgraciadamente no todo está grabado. Hay algunas cosas, sí, pero no todo está No todo grabado. está grabado, ok. verdaderamente. Nada, don Tuto, muchas gracias. Ha sido un placer haber estado aquí compartiendo con ustedes. Ujú. A los que nos están escuchando, recuerden, este sábado tenemos el Ponce Salsa Tour. Este sábado, Ponce Salsa Tour. Salimos a las 2 de la tarde de la tienda Utopía. Así que nos escriben por las redes sociales para que separe su espacio. Melina. Nada, que en verdad, muchas gracias, don Tuto. Esto fue para mí una delicia. Aprendí un montón y gracias a todos los que nos siguieron, nos van a escuchar, nos están viendo o nos van a escuchar por el podcast, que ya es en la aplicación que te envié, va a estar Ok. la entrevista en audio. Y nada, nos vemos este sábado en la Sponsor Tour y el domingo en el aniversario de la salsa. Salsa. Ahora vamos a hablar de salsa. Muchas gracias a todo el mundo y muy buenas tardes, Nos buenas vemos. noches y buenos Gracias, días. Tuto. Adiós, Tuto.